La indignación de los extremeños por el tren de Extremadura es directamente proporcional al fiasco que supone. Un AVE que iba a conectar esta localidad con Madrid y que se ha quedado a medio camino sin construir ni electrificar. El Alvia S730, un AVE inexistente rebajado a la categoría de tren de altas prestaciones. Un tren que no consigue superar los 90 km por hora y que hasta la fecha ha sido noticia únicamente por sus retrasos e incidencias. Algunos lo llaman el tren de la bruja y otros el tren de la vergüenza. Estamos en la estación de Monfragüe, en la provincia de Cáceres, con Magdalena Nevado. Sí, Ana. Mira, esta estación se llama Palazuelo-Empalme o Plasencia Empalme. Es una estación que pertenece a Malpartida de Plasencia. En los alrededores de estas instalaciones, en su tiempo se fue articulando un pequeño núcleo de población que se llamaba el Poblado Ferroviario de Monfragüe. En 2004 fue candidato de bien de interés cultural. Tradicionalmente esta estación ha constituido un destacado nudo ferroviario en el que enlazaba las líneas Madrid-Valencia de Alcántara y Plasencia-Astorga. Pero en estos momentos, pues ya como veis, está prácticamente abandonado. En su día hubo depósitos de locomotoras, hubo almacenes de mercancías, pero en las últimas décadas ha perdido pues toda la importancia porque se clausuró, esas vías se clausuraron en 1985 y ahora podéis ver pues el estado de las instalaciones y bueno, pues como tenemos lo que es la estación, que no disponemos ni de servicios, no hay cafetería y está pues prácticamente abandonado. Y el problema principal es que esta es la estación en la que si quieres ir a Plasencia tienes que bajar de aquí y después coger un autobús para llegar a Plasencia porque no para, la mayoría de los trenes no paran y tienes que quedarte aquí y bien coger el autobús o que venga alguien a recogerte. Una de las cosas que hay que destacar es que un tramo de la vía, en concreto 53,6 kilómetros, se sigue haciendo por el antiguo trazado del tren. Este tramo comprende la estación de Badajoz hasta la plataforma construida en Novelda, que abarca 13 kilómetros. Continúa por el acceso a Mérida en Bypass, por otros 16 kilómetros, hasta la entrada en la estación de Mérida, que serían otros 9, y el acceso a la estación de Cáceres, que alcanzaría los 14 kilómetros. Pero el mayor problema para su finalización se encuentra en completar el recorrido entre Plasencia y Madrid, que sigue paralizado. Aunque tampoco hay ningún tramo de las obras finalizado entre Plasencia y Navalmoral de la Mata. En concreto, son 68 kilómetros que requerirán de al menos otros 5 años de trabajo para poder ponerlos en servicio. ¿Cuál es uno de los principales problemas por los que los extremeños están enfadados y por los que no funciona este tren? El problema principal es el ancho de la vía, ¿vale? El tramo de Plasencia a Badajoz tiene un ancho de vía denominado el ancho ibérico, el antiguo. Son unas vías que no están preparadas para la alta velocidad. Tienen 1668 milímetros, creo que era, y no 1435, que es la medida internacional. Entonces, en la vía no está preparada. Los trenes de alta velocidad utilizan el ancho universal, por lo tanto, por estos tramos que aún se utilizan las vías antiguas, no pueden circular los trenes de alta velocidad. O sea, un AVE no podría circular por aquí. No puede circular por esta. A ver, lo que sí es cierto y el cambio ha sido que ha habido un tramo que se ha adaptado para poder, para que pueda circular por ahí el AVE, pero es un solo tramo. El tramo de Plasencia a Badajoz sigue con el antiguo, entonces es absolutamente imposible que un AVE transite por esas vías. El nuevo servicio abarca solo 135 kilómetros de un total de 189 kilómetros de plataforma AVE entre Badajoz y Plasencia. El tren no llega a esta localidad, aunque sí a la estación de Monfragüe. El problema es que no se han sacado a concurso muchos de los tramos. Otro de los problemas que tenemos es que también solo cuenta con una sola vía. Sí, hay algún tramo donde el tren que viene de Madrid a Extremadura y el que viene de Extremadura a Madrid se cruzan, entonces uno de ellos tiene que parar para que pase el siguiente. Y eso al final lo que genera, claro, lo que genera es un retraso, efectivamente. Incidencias, bueno, las incidencias también tienen que ver con la seguridad. También el sistema de seguridad
que necesita un AVE no es el mismo que necesita un tren convencional o con vía antigua. Entonces ahí también tenemos un problema de seguridad. Un tren que, como hemos mencionado, circula a una velocidad comercial media de 90 km por hora aproximadamente, con tramos incluso a 53 km por hora precisamente por donde discurre el antiguo trazado, por lo que la Alvia debe ir a baja velocidad. Además, funciona con gasoil, ya que para completar la electrificación de la plataforma del tren se necesita por lo menos un año más. El tren ha sido inaugurado 2 veces este año. La primera vez el pasado 17 de junio por la ministra de Transportes Raquel Sánchez. En este caso, el tren salía desde Plasencia con destino a Badajoz. Un mes después, el ferrocarril se volvió a inaugurar con la presencia de Sánchez y Felipe VI, pero con salida desde Cáceres. Desde ese momento, el tren ya no parará en Plasencia. El motivo es que así se llega antes a Madrid. La realidad, que los 45.000 habitantes de la cuarta ciudad de la región quedan desconectados de este nuevo servicio. Los placentinos están cabreados, pero ¿cuál es el principal problema con el que se enfrentan y por qué están tan enfadados? Bueno, pues porque antes de junio, cuando vino la ministra Raquel Sánchez a inaugurar el tramo en Plasencia precisamente, bueno, pues tenía el doble de trayectos de los que tiene ahora. Ahora han dejado a Plasencia con un 50% de trayectos menos. Es decir, es que para ir a Plasencia ahora mismo tú tienes que parar en esta estación y te tienes que ir en un autobús. Y de eso, bueno, pues nos enteramos justo un mes después, cuando se vuelve a reinaugurar otra vez el supuesto AVE, que es que era del todo ilógico, porque aquí no puede haber un AVE. Nos damos cuenta de que han dejado a 45.000 habitantes fuera de las rutas de la alta velocidad. Después de más de 20 años de promesas, estudios, proyectos y finalmente obras aún inconclusas, el pronóstico sobre su funcionamiento se une a la infinita lista de promesas que el PSOE y el PP llevan haciendo durante más de 22 años a la ciudadanía extremeña. Ni el PP ni el PSOE las han cumplido. Desde Aznar en el año 2002 hasta Pedro Sánchez en el año 2021, 22 años atestiguan la hipocresía, los engaños y las ficciones que los políticos protagonizan en relación al símbolo de la Extremadura olvidada, el anacrónico ferrocarril de la región. Ahora es un tren de alta velocidad y es una promesa que han hecho desde el partidismo, tanto el PP como el PSOE. Tengo entendido que desde el año 2002 con Aznar. Sí, bueno, ya hubo promesas anteriores, pero bueno, vamos a irnos a 2002, donde Aznar, en un acto que hubo en Zafra, Aznar dijo: el tren se hará y se pondrá en marcha y podremos circular por él, ¿no? Se refería al tren al AVE, al supuesto AVE, Madrid, Cáceres, Badajoz. Decía que bueno, que todo llevaba un proceso, que todo llevaba un estudio, pero aseguraba que en 2010 el AVE estaría y llegaría a Extremadura. Luego vino Zapatero en 2004 y lo mismo, aseguraba que en 2010 el AVE estaría en Extremadura. En aquella ocasión estábamos ante el proyecto de dinamización, era el Plan Especial de Dinamización Económica y Empleo, creo recordar, y se presentó el proyecto en Mérida junto a Rodríguez Ibarra y dijo que las obras empezarían por Extremadura y estarían efectivamente en 2010, y una vez más pues vemos que eso tampoco. Luego Ibarra también aseguró varias veces que funcionaría el AVE en 2010, eso ha sido continuo. Creo que María Teresa Fernández de la Vega también en 2007 volvió a prometer que en 2010 estaría el AVE en Extremadura. Rajoy en 2008 dijo: yo voy a llevar el tren a Extremadura. No te quepa la menor duda, ¿no? Eso lo tengo yo de tuit fijado. Magdalena Álvarez, cuando fue ministra también de Infraestructura, José Blanco, se va a construir la primera estación de alta velocidad de Europa. Ana Pastor, en 2013, aseguraba que los extremeños dispondríamos de un ferrocarril de alta velocidad para 2015 ya fuimos alargando. Y bueno, pues así sucesivamente han ido pasando absolutamente todos los políticos. La eterna promesa que nunca llega. Los extremeños estamos anestesiados, estamos acostumbrados a que se nos prometan cosas que no se cumplen y que no tengan absolutamente ninguna consecuencia. Que se mienta también. Que se mienta constantemente. La mentira en la política pues se está normalizando y eso es una de las cosas que nosotros hemos venido a cambiar.
En la segunda inauguración del tren, Pedro Sánchez lo vendió como el AVE de Extremadura que iba a conectar por fin Plasencia con Badajoz. Lo más importante de esta inauguración, a mi juicio, no es la novedad que suponen estos primeros, y subrayo lo de primeros, 150 kilómetros de alta velocidad en Extremadura, sino el hecho de que se trate del inicio de un camino para el que no hay vuelta atrás, como ha dicho antes la ministra. Ese es el sentido que hoy quiero dar a mis primeras palabras, el del más firme compromiso del Gobierno de España y el mío propio, de que este es solo el principio, de que se acabaron de una vez por todas los retrasos injustificados, injustificables, las falsas promesas deliberadas y los eufemismos para hablar de la situación del tren en Extremadura. Porque somos absolutamente conscientes de cuál es la realidad. Y es una realidad que ni podemos, ni queremos, ni vamos a permitir que se siga prolongando en el tiempo desde la inacción. Como Pedro Sánchez lo que hace es mentir por sistema, lo de la inauguración ha sido un disparate. Ha habido dos inauguraciones, una en junio, precisamente desde Plasencia. Los placentinos, imagínate, pues pensaban que esto pues iba a funcionar y ahora les han dejado fuera. Y luego otra posterior en julio, que aquello fue con presencia de su majestad el rey, el 18 de julio, Pedro Sánchez, la ministra, el presidente de Renfe, un absoluto disparate, porque es que además se equivocan de vía y hacen mal el trayecto de inauguración. El recorrido que hicieron el pasado 18 de julio, en esa segunda inauguración del tren, tanto las autoridades como sus invitados, reservados solo al tramo entre Cáceres y Badajoz, pasó por Mérida olvidando a Plasencia, lo que desató la ira de los vecinos y las autoridades locales. No están preparadas las vías para que sea AVE. Es un tren de algo más de velocidad, hemos ganado unos minutos, no hemos ganado mucho más, sigue siendo más fácil llegar a Madrid en coche, con lo que eso supone para un extremeño, que si queréis de eso hablamos después, y nada más. Entonces yo desde luego no participé en esa inauguración ni me acerqué porque yo no voy a participar en un engaño más a los extremeños. Pero el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, defendió el nuevo servicio. Lo catalogó como un tren mixto, dado que el servicio también podrá contar con trenes no solo de pasajeros, sino de mercancías. Aquí hay un hecho incontestable, y es que en los últimos años se han invertido 1.700 millones de euros en el tren. Es verdad que ha habido errores por el camino, es verdad que ha habido frustraciones por el camino, es verdad que queda todavía mucho camino por andar, es verdad que solo hemos dado los primeros pasos, pero hay 1.700 millones de euros que se han invertido, ¿no? A partir de ahí todo mi respeto por las reivindicaciones, como no puede ser de otra manera, ¿no? Los extremeños necesitamos estar conectados con Madrid, pues con una velocidad como el resto de España. O sea, no podemos seguir tardando 3-4 horas desde las dos capitales de provincia hacia la capital de España. E incluso destacó la inversión de 1.700 millones de euros en un tren que va a permitir el desarrollo económico de la región. Realmente aquí lo único que se hace es tirar el dinero, porque ha habido también muchas obras que después no han servido y el problema sigue sin resolverse. El presidente de Vox por Cáceres tiene claro qué medidas se implementarían desde el partido. Pues lo que proponemos y lo que queremos es que se dé prioridad absoluta, que se dote también económicamente para que las vías que llegan a Extremadura puedan albergar trenes de alta velocidad. Simple y llanamente lo que nos están prometiendo desde hace decenas de años y al final unos gobiernos, tanto de un signo como otro, no terminan de realizar. Tan fácil como esto. Creo que es un grito ya desesperado por parte de toda la sociedad extremeña. Pero según el presidente del gobierno, el tren funciona a la perfección. Asegura que a día de hoy los retrasos son residuales y que el 90% de los trayectos se cubren en tiempo y forma. Sin embargo, son infinidad de retrasos los que acumula. Por ejemplo, después de la segunda inauguración del tren, el pasado 18 de julio, consiguió ser noticia por el pleno de incidencias que cometió en su primera semana de funcionamiento. Nosotros hemos querido comprobarlo y hemos viajado con Magdalena Nevado para que nos cuente su experiencia personal. Yo tengo unos horarios de trabajo, yo no me puedo arriesgar a no llegar. Ha habido tal cantidad de incidencias que a mí me da miedo coger el tren. Yo tengo unas responsabilidades, tengo unas comisiones, tengo pleno, tengo que votar y yo no me puedo arriesgar a quedarme por el camino. Ya me gustaría, ¿no?, poder confiar, aunque sea en Cáceres-Madrid 3 horas, que yo pudiera ir trabajando, que yo pudiera ir informándome, pero no es así. Yo tengo que coger mi coche y todas las semanas ir a Madrid, con lo que supone además pues la distancia que hay. Yo no puedo ir y venir, yo tengo compañeros de escaño que duermen en su casa todas las noches y yo, por ser ciudadana de segunda, tengo que prácticamente vivir en Madrid toda la semana.
Yo lo que quiero decir es que esto es muy injusto para la vida de los extremeños. Sí, porque tú al final no puedes confiar en algo, es decir, lo que haces es lo que se quejaban los extremeños, que te aísla, porque tú no puedes confiar en, bueno, tengo la posibilidad de todos los días bajarme, ver a mi familia, o tienes que coger el coche, supone un sacrificio, porque si quieres llegar puntual a los sitios y tienes algún tipo de responsabilidad a nivel ya pues laboral o personal, o tienes que llegar a un sitio sí o sí, no puedes tampoco dejarlo en manos de algo que no sabes si se va a parar durante 1 hora y media, si te va a dejar tirado, si a lo mejor... Hombre, aparte de la cantidad de horas que supones, que tampoco hay tantos trayectos para que te cuadre ir a Madrid a hacer cualquier gestión y volver, eso no se puede. Del coche al tren ninguna, se tardan 3 horas igual, la diferencia que hay es que en el tren puedes ir aprovechando para trabajar, en el coche no, pero el tren no te garantiza que vayas a llegar, o sea, la cantidad de incidencias de las que estamos hablando y los retrasos no te garantizan que tú puedas llegar a Madrid. Por tanto, si no tienes nada importante con una hora muy determinada, entonces puedes utilizar el tren, pero no para trabajar, no para una vida cotidiana y donde tú puedas ir a trabajar como cualquier compañero que tengo en Madrid, que coge su AVE por la mañana y duerme por la noche en su casa y al día siguiente vuelve. Yo eso no lo puedo hacer. Sí, porque hay partes que están sin construir y luego hay partes que están también sin electrificar. Y sin proyectar. Hay algún tramo que no está ni proyectado, ni tiene estudio de impacto ambiental, ni tiene absolutamente nada. O sea que esto ha sido un parche. Esto ha sido, han intentado vender la alta velocidad a Extremadura reduciendo un poco el número de los minutitos, pero al final no hemos conseguido nada. Si es que hemos escuchado hasta las declaraciones del presidente de Adif diciendo, bueno, lo que vamos a hacer ahora va a ser adaptar los tiempos para que los extremeños no tengan la sensación de que el tren se retrasa, ¿no? Vamos a poner que tarda más tiempo y así... En vez de que tarde 3 horas... No, bueno, es que la verdad que nos sentimos... Es una humillación, para los extremeños. Es un trato que no merecen una región. Pero no todo podía ser un jardín de rosas. Al llegar y recibirnos el diputado nacional de Vox, Víctor Sánchez del Real, nos encontramos con un incidente. Estamos con Víctor Sánchez del Real, que nos acaba de recoger justo del tren, pero nos ha pasado una cosa que no suele pasar, y es que no hemos podido grabar dentro de las intermediaciones porque no nos lo han permitido. Sí, bueno, bienvenidos, lo primero, bienvenida Ana, bienvenido a todos tus espectadores a Badajoz y bienvenido a lo que son incidentes en el tren. O sea, yo creo que lo que aquí tenemos habitualmente son incidentes de todo tipo. En este caso parece que a Adif no le gusta que grabemos el tren y lo que sucede. Y eso que esta es la parte del tren que yo llamo que es el atrezzo, ¿no? Que esto es como Disneylandia, esta es la parte que han arreglado las estaciones, que es lo menos importante, porque lo importante es lo que pasa ahí, que vosotros habéis vivido y que habéis venido ya en tren y vivimos en el día a día, pues todos los pacenses, todos los extremeños que suben o bajan de Extremadura en un tren, que ya sabes que lo han querido llamar alta velocidad, pero que no es ni una butarda, que es ese ave pesada y que vuela poco. Los accidentes, por desgracia, ocurren pese al nuevo tren, porque todavía no existe una doble vía en todo el trayecto. En esta comunidad al suroeste de España, de más de 1 millón de habitantes, solo existe un carril y, por tanto, en algún momento del trayecto se cruza el tren que sube con el que baja, y uno de los dos tiene que pararse en alguna estación para que no se produzca ningún accidente. Un hecho que sigue provocando numerosos retrasos, viajes en autobús y cancelaciones. Además, junto con Murcia, es la única que no cuenta todavía con líneas electrificadas. Las incidencias no han parado desde el principio. Se inauguró el tren, bueno, hubo 2 inauguraciones, pero la segunda de ellas, justo esa semana, fueron todos los días incidentes, retrasos, pero es que aparte de los incidentes también hay accidentes. Hay todo tipo, y de hecho se han venido produciendo desde hace muchos años. El problema del tren en Extremadura es que no va para adelante, sino que va para atrás. Va para atrás en el sentido de que incluso se han quitado velocidades, se quitó en determinado momento el talgo, esto lo denuncié en una intervención parlamentaria que seguramente tenéis, en el que quitaron el talgo que venía y que hacía unos tiempos razonables, 4 horas y media, 5 horas y cuarto, con lo cual estamos ahora mismo, lo que venden como alta velocidad, que no lo es,
estamos recuperando velocidades o tiempos, que es lo importante, porque lo importante no es la velocidad, es los tiempos que tardas. Estamos recuperando los que ya teníamos y que se perdieron en los 90. Y el problema es que además de eso se genera la incertidumbre de que tú te montes en un tren y puedes llegar con 1, con 2 horas o con 3 horas de retraso. La semana pasada se produce, esta semana todavía, estaba hablando de los de la semana, no hay semanas sin incidentes, casi no hay jornadas sin incidentes. En 2 días tuvimos en una misma jornada que un tren que se supone que han vendido como alta velocidad, que golpea a un vehículo, en este caso un camión que estaba en la vía, y una persona lamentablemente fallece porque accede a la vía. Un problema que sufren los extremeños desde hace años y que desde Vox han querido poner de manifiesto, exigiendo al gobierno en innumerables ocasiones que resuelva cuanto antes la situación del tren sin que hayan recibido una respuesta clara. La gran pregunta que a mí no me logran contestar, y mira que soy insistente, en 2 aspectos. Uno, yo en el 2019, cuando salgo elegido como primer diputado por Extremadura, en este caso por Badajoz, luego se incorporó mi compañera Magdalena en las segundas elecciones del 19, yo cogí como uno de mis temas clave. Y una de mis preguntas eran sobre tiempo y velocidad. No me contestaban hasta que un día se equivocaron y me contestaron la velocidad. Entonces basta hacer una fórmula para velocidad es espacio partido por el tiempo, y sabiendo la distancia, si me dices el tiempo, ya sé la velocidad. Y entonces el cálculo era de 110 kilómetros por hora. Y lo dije. Vamos a tener un tren que en el mejor de los casos va a ir a 110 kilómetros por hora. No se puede llamar AVE. Bueno, siendo de Vox ya sabes lo que me llamaron, lo que nos llamaron, lo que nos dijeron. El tiempo, lamentablemente, no es que me haya dado la razón, es que me ha empeorado, es que me ha dejado a mí por mentiroso, porque es que la velocidad media es de 90 kilómetros por hora, con lo cual ni siquiera cumple las leyes de la física. La demanda de las mejoras del tren llegó a tal punto que cerca de 40.000 extremeños protestaron en la Plaza de España de Madrid el 18 de noviembre de 2017 al grito de tren digno ya. Mientras que la manifestación más reciente fue convocada el pasado 8 de septiembre, el Día de Extremadura, en frente del Congreso de los Diputados, donde cientos de ciudadanos exigieron al gobierno una vez más un tren digno que sea puntual. El presidente regional, Guillermo Fernández Vara, no acudió a la concentración. El primer aislamiento que sufrió esta región sucedió en la Nochevieja de 1984. Ese día, Renfe cerró la línea Plasencia-Salamanca-Astorga. Desconectó para siempre a la comunidad con el norte de España. Desde entonces, si un extremeño quiere ir a Salamanca en tren, por ejemplo, tiene que hacerlo por Madrid. El segundo abandono ocurrió en el año 2012. Después de 75 años, el tren Madrid-Lisboa, conocido como Lusitania, dejó de funcionar. A día de hoy, la única conexión internacional entre España y Portugal une las ciudades de Vigo y Oporto. Pero lo peor es lo que todavía falta por construir desde que se sale de Extremadura. Los 140 kilómetros que separan Navalmoral y Pantoja, que está en Toledo para la conexión con la línea AVE que viene desde Sevilla, que ni siquiera cuenta con el estudio informativo y el impacto ambiental aprobado. Hay expertos que aseguran que este tramo no estará hasta 2035, ya que no podrá captar fondos europeos para su financiación. Hay tramos de ese presunto AVE a Extremadura que no están ni en estudio informativo, lo explico, que no está ni dibujado por dónde va a ir. Entonces, ¿cuándo? Mínimo del 2030 al 2035 para que empiece a haber una línea completa, pero todavía sin electrificar y sin señalizar. Si aquí lo que decimos no es que no tarden en hacerse las cosas, pero no nos vendan la moto, la burra en este caso, lenta. Ciudadanos como Javier se sienten ignorados y desamparados por el gobierno, una lucha que muchos, por desgracia, sienten perdida. Buenos días. Estamos con Javier, que es abogado además de Badajoz. Cuéntanos tu experiencia con el tren de Extremadura. Evidentemente el tren, para mi labor, por ejemplo, desplazarme a Madrid a cualquier tipo de asunto jurídico que tenga que allí que resolver, me supone una demora, una tardanza y una inseguridad, ¿no? Evidentemente, si yo tengo que ir a Madrid a un juicio, tengo que ir a Madrid a un consejo de administración, tengo que ir a Madrid a cualquier tipo de gestión, evidentemente me tengo que ir antes, el día antes, pero me tengo que ir el día antes con mi coche. ¿Por qué? Porque evidentemente no puedo estar 5 horas metido bueno, que puedo seguir trabajando un poquito, pero evidentemente son 5 horas. Y yo en coche tardo 3 horas 40. Y encima te metes en el mismo centro de Madrid, aunque evidentemente, o sea, en Atocha también, pero quieras que no, me supone una demora en tiempo y en todo. Y también entiendo que los viajes a Madrid, por ejemplo, al final si son en coche son costosos, o sea, que
Que no te facilita tampoco la vida el poder coger, o sea, el poder comunicarte. No, evidentemente, aquí hay dos trenes, me parece que uno, vamos, además son uno por la mañana, otro por la tarde. Evidentemente tienes que estar supeditado a esos horarios, de que vas parando en todas las estaciones. O sea, vas parando en Montijo, vas parando en Mérida, vas parando... O sea, que el tren no acaba de coger velocidad, nunca, porque en todo, cada 30, 40, 50 kilómetros tienes que estar parando en una estación. Entonces, evidentemente, eso pues, supone una demora y un trastorno. ¿Cuál es tu reclamo como extremeño? Evidentemente, hombre, unas buenas comunicaciones. O sea, lo único que tenemos es la autopista, porque la autovía porque avión... estamos limitados porque está en una base aérea que es militar, entonces evidentemente estamos todos completamente limitados también con un vuelo o dos vuelos, tal. Y es que el tren no hay nada, o sea, no hay nada, y es que Badajoz es la capital de provincia, de aquí de Extremadura más grande, está pegada a Portugal, estamos a escasos 6 kilómetros de Portugal, es un nexo entre Sevilla, Lisboa, Badajoz, o sea, increíble. La realidad es que después de 25 años no han mejorado ni los tiempos de viaje, ni las vías, ni la velocidad. Los horarios del año 2022 son prácticamente iguales a los del año 96. Pero a Sánchez, tras el viaje inaugural del tren, todavía le quedaron fuerzas para seguir haciendo promesas que sabe que no puede cumplir. Y vamos a continuar trabajando para poner en servicio la electrificación de todo el tramo en el año 2023, que va a ser imprescindible para sacar todo el partido a esta primera línea extremeña de la alta velocidad. Pero de momento, tal y como hemos visto, en Extremadura no hay AVE y no lo va a haber hasta dentro de mucho tiempo.